Filtraciones de evolucionistas en el cristianismo. Bueno, he querido ponerle este nombre a esta reflexión porque justamente podemos ver un ejemplo muy claro de esto en lo que dice relación con la creación de la tierra, específicamente con el capítulo 1 de Génesis en el verso 1 y 2. Ciertos grupos de evolucionistas han hecho una doctrina respecto de la frase o de lo dicho aquí en la Biblia sobre la tierra, cuando la Biblia dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y esta gente dice que se refiere a un montón de ruinas, caótico formado hace edades atrás. La base de este punto de vista se basa en dos palabras, que serían tou y la palabra bou, palabras traducidas como desordenada y vacía. Traducciones selectivas de esas palabras hebreas podrían leerse como vano, desierto o residuos. Pero esto no es más que una idea. Esta es llamada la teoría del caos y que no tiene absolutamente ninguna base bíblica. Es decir, toda esta idea se refiere a una idea sin base bíblica, es decir, que no está en la Biblia. Es parte de las escuelas del pensamiento, que a un hombre se le ocurrió y la han enseñado por todos lados. En el siglo VIII a.C., la mitología griega, Hesíodo, indica que el origen del mundo comenzó con el caos. Ovidio la describe como una masa grosera y poco desarrollada, donde se congestiona toda la materia en un montón uniforme. Eso se decía por los griegos. Ese concepto fue nuevamente utilizado ya por el siglo XIII en el misticismo cabalístico, cuando se enseñaba que los intentos anteriores de Dios en la creación habían fallado, dejando un residuo caótico y una tierra ruinosa. ¿Ustedes ven para dónde va la cosa? Esta gente decía que Dios se equivocó al hacer la tierra. Qué ridiculez más grande. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Pero la gente del mundo le da más importancia a las palabras de las escuelas de pensamiento que inventan este montón de estupideces y las repiten tanto que se transforman en doctrina. Sin embargo, si nos fijamos en un hebreo original, se encuentra en la cuenta bíblica de la creación, vemos los indicios de un significado muy diferente. Al estudiar la amplia gama de interpretación de Tou, nos encontramos que con definiciones reveladoras como un lugar vacío, desolada o nada. La palabra Bou se traduce como vacío y significa precisamente eso, estar vacío, es decir, un vacío. En el principio Dios creó el cielo y la tierra y he aquí era muy bueno. Por eso es que yo siempre les digo que nosotros no debemos hacerle caso ni a un pastor, ni a un evangelista, ni a un predicador de aquí, ni a un predicador de allá. Lo que diga, si lo que ese hombre dice no está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque si no caeremos en entender o dar por verdad todas esas estupideces que acabo de hablar anteriormente. Mira, ¿qué saben los griegos de Dios? Nada, si los griegos eran idólatras. Entonces tú no puedes juntar la doctrina griega con la doctrina bíblica, porque la doctrina griega obedece a Lucifer
Y la Biblia obedece a la palabra de Dios, es palabra de Dios. Por eso que hay que ir a la Escritura, como dice la Biblia misma, de sí misma. En Génesis 1, leamos y vea usted por sí mismo. De Génesis 1 en adelante dice, en el principio Dios creó Dios el cielo y la tierra. Capítulo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el 3 para adelante va viendo cómo Dios va creando la luz. Después Dios ve que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Haciendo el día y la noche. En el versículo 5 llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche, ¿cierto? En el verso 6, luego Dios dice, haya expansión en medio de las aguas. Fíjate bien lo que dice aquí, haya expansión en medio de las aguas, recién en el verso 6. Es decir, en el verso 2 todavía no había agua. En el verso 6 ya había agua, habla del agua. Y dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cuáles son esas aguas de las aguas? Bueno, el verso 7 dice, e hizo Dios la expansión. Esa expansión era para separar las aguas de las aguas. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Ahora, y fíjate bien en el verso 8. Y llamó Dios a esa expansión, ¿cómo la llamó? Cielo. Es decir, debajo del cielo quedó agua y arriba del cielo, donde están las nubes, quedó también agua. En el verso 9 dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y descúbrase lo seco. Es decir, el planeta estaba lleno de agua, era pura agua y la tierra estaba debajo del agua. Y después Dios mandó al mar a separarse en un lugar más bajo y levantó la tierra para que se creara la tierra en la que nosotros vivimos. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares. Eso indica lo que es la creación de Dios, que Dios hizo, y específicamente entre el verso 1 y 2. No hay, como algunos teóricos por ahí andan diciendo, que entre el verso 1 y el verso 2 hay, al decir que la tierra estaba deformada y vacía, es porque había habido otra creación anterior, porque a Dios se le echó a perder esa creación. O sea, Dios no es perfecto. ¿Ah? Dios es tan imperfecto como nosotros, que hacemos una cosa, nos queda mal y tenemos que hacerla de nuevo. No, amigo, eso no es verdad. La tierra y la creación del ser humano empezó con Adán. Antes de Adán no había ningún ser humano más y la tierra estaba vacía, porque aquí hemos leído cómo el Señor creó la tierra. No había más gente. Punto. La Biblia lo dice, no importa lo que digan las escuelas de pensamiento. Ahora vaya usted al libro de Judas, en el capítulo 1, verso 14, donde dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esa frase, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, sale en el libro de Enoc. Por eso que aquí dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, Enoc fue el séptimo hombre creado por Dios, desde Adán. Si usted lo cuenta desde Adán hacia adelante. Es decir, no hay nadie antes de Adán. ¿Se da cuenta usted? Eso es la realidad bíblica. Todo lo demás que se diga, mira, esa estupidez de que Dios creó la tierra y le quedó mal, pero ¿cómo pueden ser tan... Ellos pueden ser así porque no son cristianos. Ellos pueden creer toda esa salsa de estupideces y salidas de no sé dónde porque no son cristianos.
Pero usted, que es cristiano, tiene que creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia lo dice clarito. Aquí acabamos de revisar Génesis 1, del verso 1 hasta el verso 10. Lo dice clarito. Deformada y vacía. La tierra está deformada y vacía. No puede existir, si usted saca todas las cosas que tiene dentro de su casa y la deja vacía, usted no puede entrar a su casa y decir que su casa está desordenada y vacía. Está vacía, pero no puede estar desordenada porque no hay nada dentro. ¿Me entiende? Cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra que se refiere en el hebreo a desordenada significa deformada. ¿Por qué estaba deformada? Porque no estaba el mar, no estaba el agua todavía, la tierra todavía estaba en formación, Dios la estaba creando. No estaba de la forma que ahora, que no es totalmente un círculo perfecto, sino más guateadito, pero ya no tenía esa forma que tenemos ahora, la tenía más deformada, porque Dios, como usted puede ver ahí en la creación, tuvo que formar la tierra que estaba debajo del agua. Cuando Dios crea el agua, la tierra queda debajo del agua. Después Dios tiene que hacer subir la tierra y bajar el agua para hacer diferencia entre los mares, que están en la parte más baja, y la tierra que está en la parte más alta. No hay ser humano que exista antes de Adán, y la tierra, en el verso 1 y 2, en la parte donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra en hebreo que implica la palabra desordenada es deformada. Y ustedes lo pueden ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos este documento. A ver, la palabra que ha sido traducida como desordenada es tohu, que significa caos, masa, informe, deformidad, falta de forma, confusión, vanidad, soledad, desorden, una cosa sin valor. ¿Se da cuenta usted que esta palabra tohu tiene todos estos significados? ¿Se da cuenta? Pero que el escritor, el copista de esta Biblia, escogió entre todas estas palabras, entre caos, entre una cosa sin valor, entre un informe, entre vanidad, confusión, y él ¿cómo escogió? Escogió la palabra desorden. Entonces le puso desordenada. ¿Y por qué escogió eso? Porque él pensó que tal vez era así, ¿cierto? Pero resulta que, por ejemplo, usted no puede decir que la tierra estaba con vanidad. La vanidad es propia de una persona, no de una cosa muerta como la tierra. ¿Me entiende? Entonces, tampoco no le puso soledad. Le puso desorden. ¿Y por qué no usó la otra palabra que dice acá, de deformidad? Para decir que estaba deformada. No puede estar en caos porque no está en caos. Dice masa informe. ¿Qué te crea a ti la masa informe? O es que es una masa que no tiene forma. O sea, está deformada. Más adelante dice deformidad. Más adelante dice falta de forma. ¿Ah? También se puede decir confusión, pero confusión va más para explicar el estado de una persona o de un animal, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo se escogió realmente la palabra. La palabra es deformidad. Y como vimos aquí, es una masa informe, o sea, una masa que no tiene forma. Lo mismo que pasa con vacío, que es la palabra bohu. ¿Ah? Es una raíz no utilizada que solo aparece 3 veces en la escritura junto con el término tohu.
¿Me entiende? O sea, es una palabra que nos aparece solo 3 veces en la Biblia. No debemos dejarnos llevar por gente que se entromete, gente que no cree en Dios y se entromete y se mete a explicar cosas de Dios. Y usted no puede hacerle caso a esas personas porque esas personas no están dominadas por el Espíritu Santo. Esas personas están dominadas por el espíritu de Lucifer. Por eso es que se meten en las cosas de Dios para sacar, para deformar la información, para destruir lo que el Señor nos ha dejado, que es la Biblia. La tierra estaba entonces desformada y vacía. Y de esa deformidad y de ese vacío Dios comenzó a hacer la creación, como dice la Biblia. Espero que esta información le sea de utilidad y que el Señor les bendiga en grande manera.